En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy continuamos nuestro curso de liturgia. Habíamos empezado la historia de la liturgia y empezamos como un paralelo sobre la cuestión de la participación de los fieles en la liturgia para que podamos continuar. Porque esa cuestión de la participación de los fieles en la liturgia es la cuestión que como central del movimiento litúrgico que va a llevar a las reformas que van a seguir en sí, sobre todo los años 50, 60, hasta la reforma después del Concilio Vaticano II, el propio concilio en las discusiones, etc. Entonces, continuamos con la participación de los fieles en la liturgia y estábamos viendo la participación en la misa. Entonces vimos que los fieles como participan ya en la misa como ofreciéndose junto con el sacerdote a Dios en sacrificio, esa cuestión ya acabamos de ver. Además de esa participación que consiste principalmente en unir la mente, ese es el autor, que está aquí en el movimiento litúrgico para que podamos comprender el pensamiento. Además de esa participación que consiste principalmente en unir la mente y el corazón de los asistentes con los del celebrante, con el concurso externo de los mismos, aquella se hace más intensa y eficaz. Ahora bien, los fieles pueden concurrir activa y externamente al mismo rito de la celebración de diversas maneras. Entonces, él va a hablar de la participación activa de los fieles en la liturgia. Entonces, primero, sirviendo al celebrante en el altar, como lo practican el diácono, subdiácono, los acólitos y los que ayudan a la Santa Misa. Bueno, el celebrante y también los que están en la asistencia de la misa, entonces incluyendo los acólitos aquí y los diversos ministros de la misa. Segundo, recibiendo la Sagrada Comunión, principalmente durante la Santa Misa y luego de haber comulgado el celebrante, Entonces, otra participación, la recepción del sacramento, la comunión, es una participación, otra manera de participar del sacrificio. Bueno, hasta aquí está bien. Tercero, suministrando lo que constituye la materia del santo sacrificio, como es el pan, el vino o por lo menos alguna cosa necesaria para el servicio del altar. Bueno, aquí está como los fieles que contribuyen, para que en la iglesia hagan el material necesario para la celebración de la misa y de los sacramentos, que tienen los sacramentos sacramentales necesitan una materia, para la materia es necesario adquirirlas, entonces los fieles contribuyen justamente para que en la parroquia tengamos los diversos materiales, para la celebración del culto en general, de la misa, de los sacramentos sacramentales, etc. Dando limosna para que a intención del que le ofrece se aplique el santo sacrificio. Bueno, es como pidiendo intenciones de misa. Entonces es otra manera de participar en la celebración de la misa. También tomando parte en el canto o en las oraciones o respondiendo al que celebra. Bueno,
la misa que se llama misa rezada dialogada no era como de uso constante en esa época en todo canto. Bueno, la respuesta al canto como et cum spiritu tuo, después que el celebrante canta Dominus Vobiscum, cosas así siempre como se hizo, ¿no? Pero aquí está hablando más como de la participación en el canto. Bueno, F, siguiendo el orden de la misa y rezando por lo menos individualmente las mismas preces que dice el celebrante en la tarde. Bueno, esa era una de los propósitos del movimiento litúrgico, ¿no? Cuando da a los fieles la posibilidad de acompañar la misa con un misal, ¿no? La idea era esa, ¿no? Era de que puedan seguir, ¿no?, las palabras que dice el celebrante en el altar. Bueno, cuantos así concurran a la Santa Misa participarán en mayor grado de los frutos de la Santa Misa que aquellos que no se unan así con el sacerdote. Bueno, es aquí, les repito, es todo lo que estoy leyendo, es la visión del autor, ¿no?, que vivía, ¿no?, en esa visión del movimiento litúrgico, ¿no? Todavía ese movimiento no se ha tomado una parte muy exagerada, ¿no? Es lo que vamos a ver en un tiempo. Bueno, participación de los fieles en el oficio divino. Una cosa importante a resaltar aquí para que se conozca es que había, sobre todo los domingos y fiestas, una gran asistencia de los fieles al oficio de vísperas que se cantaba en la tarde en las iglesias. Entonces sabe, ¿no?, que antes de los años 50 no era permitido celebrar misas después del mediodía, ¿no? Por la tarde no se celebra misa, ¿no? La misa se celebra por la mañana. Lo que se quedaba en la tarde, entonces los domingos y fiestas, ¿no?, iban los fieles a la misa el domingo, ¿no?, obviamente, y por la tarde, ¿no?, iban a asistir al canto de las vísperas, del oficio de vísperas, ¿no? Entonces, y eso era muy popular, ¿no?, en la época, ¿no?, costumbre que acabó como cayendo en desuso, ¿no? Es un poco a veces como contradictorio cuando pensamos, ¿no?, que el movimiento litúrgico tenía como fin el de hacer los fieles como participar más de la liturgia, pero ciertas cosas como que tuvieron resultado reverso, ¿no?, como esa, como simplemente dejaron de participar al oficio divino. Entonces, si bien el oficio divino no fue inmediatamente instituido por Jesucristo, como el santo sacrificio y los sacramentos, con todo la Iglesia, al ordenarle para cumplir con el precepto de adorar a Dios y de la plegaria cristiana, desea también que los fieles tomen parte en esta su pública y solemne oración. Entonces, vimos que el oficio es como la oración, es la oración pública de la Iglesia, no hace parte de lo que llamamos liturgia, ¿no?, el culto público, es la oración pública de la Iglesia. Sin embargo, no es como un sacramento, como la misa o los sacramentos en general, en que fue instituido directamente por el Señor, ¿no? Viene simplemente el principio general, ¿no?, de que tenemos que dar a Dios su culto, ¿no?, el culto que le es debido. Ese culto que de manera privada y de manera pública. Entonces la Iglesia tiene su oración pública, ¿no?, que es aquí el oficio divino, ¿no?, es la oración pública de la Iglesia. Esa es una cosa muy importante, la oración pública de la Iglesia no es como nuestra oración privada. Entonces, de ese principio que tenemos que dar a Dios, no solamente en privado, sino en público, el culto que le es debido, entonces tenemos ahí la importancia del oficio divino, que es, sin embargo, de institución eclesiástica, ¿no?, la Iglesia que instituyó el oficio divino. Y ahí es la oración pública, y en verdad la más principal, por medio de la que la Iglesia como sociedad visible y cuerpo místico de Cristo, unida con su cabeza, adora a Dios y pide por las necesidades de los suyos.
Esta oración la practica la Santa Iglesia por medio de los ministros a ella destinados, como son todos los sacerdotes ordenados in sacris, vamos aquí de los sacerdotes, y los religiosos y religiosas destinados al coro. Estos, al cumplir con esta obra divina, a la que San Benito llama Opus Dei, obra de Dios, obran en nombre y en persona de toda la Iglesia, de lo cual se deduce que todos y cada uno de los fieles, por lo mismo que pertenecen verdaderamente al cuerpo de la Iglesia, oran habitualmente por medio de sus ministros y que con ellos también participan del fruto general del oficio divino. Pueden también, como antiguamente se practicaba, unirse actualmente por medio de la intención interna o con participación activa y de esta suerte adquirir más amplia parte en los frutos de la plegaria oficial y pública de la Santa Iglesia. Bueno, es aquí por el oficio divino. Un sexto punto, aquí es la doctrina de San Juan Crisóstomo. La doctrina de San Juan Crisóstomo. Todos nosotros tomamos igualmente parte en la recepción de los terribles misterios. Ahora no nos hallamos como los que vivían en la antigua ley. En aquel tiempo existían algunas cosas de las que solamente se alimentaban los sacerdotes. Otras estaban reservadas a los ministros. Al pueblo jamás le estaba permitido alimentarse con los manjares destinados al sacerdote. Ahora todo esto ha cambiado. A todos se ofrece el mismo cuerpo, a todos se da la misma sangre. Bueno, es aquí el principio de que todos los fieles, estando en estado de gracia, pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor, pueden recibir el Santo Sacramento. Dice que en la antigua ley, el sacrificio que era ofrecido por el sacerdote era comido solamente por los sacerdotes, o por los levitas, en fin, por los que estaban destinados al culto. El resto del pueblo no podía consumir el sacrificio. Y lo que cambia en la nueva ley, aquí que dice, es que todos los fieles bautizados en estado de gracia pueden recibir el cuerpo mismo de nuestro Señor, el fruto del sacrificio. En la misma plegaria podemos constatar la parte importantísima confiada a los fieles. Así vemos que para los energúmenos, aquí eran como los poseídos, para los penitentes no se reza más que una sola plegaria pronunciada en común por el sacerdote y por los asistentes. Una sola y una misma plegaria es la que dicen juntamente, y es una plegaria en gran manera llena de amor misericordioso. Bueno, mas no consiste todo en esto. Después que hemos alejado de la asamblea a aquellos que no pueden tomar parte en el sagrado banquete, estamos hablando aquí de la penitencia antigua, la penitencia pública, en que los penitentes como eran alejados de la comunión. En el Oriente, aquí estamos hablando de la doctrina de San Juan Crisóstomo. En el Oriente, los penitentes públicos eran tratados como los catecúmenos. Quiere decir que cuando llegaba la misa que conocemos como misa, la parte de la misa que conocemos como misa de los fieles, ellos salían de la iglesia, no se quedaban a ver toda la misa. Lo que no pasaba en Occidente, en que los penitentes sí veían toda la misa, solo no comulgaban, pero asistían a la Santa Misa. Entonces aquí San Juan Crisóstomo estamos hablando de la práctica oriental, antigua, obviamente, no es la práctica que existe hoy, incluso entre los orientales. Entonces, empezamos una nueva plegaria para la que seguimos un ceremonial idéntico. Estamos aquí hablando de la misa de los fieles, después de que los catecúmenos y los penitentes eran como salían de la iglesia.
Todos a la vez nos postramos y todos nos levantamos igualmente al mismo tiempo. En ese momento nos damos y recibimos la paz y todos nos damos también el santo beso. Bueno, aquí hablando del movimiento, ¿no?, que todos tenían, ¿no?, como el movimiento de postrarse o de levantarse, en fin, ¿no? Existe en la misa, ¿no?, como movimientos, ¿no?, que más o menos todos, ¿no?, siguen, ¿no? Aunque en la Santa Misa, ¿no?, el movimiento no es igual entre los fieles y entre los que están en la ceremonia o que asisten, ¿no? Hay una diferencia entre los movimientos, no es la misma cosa, ¿no? Entre el sacerdote tiene un movimiento, los acólitos tienen otro movimiento, en fin, ¿no? Los movimientos en nuestra liturgia no son iguales para todos. En cuanto a lo que se refiere al formidable misterio, que estamos hablando de la misa, el sacerdote ciertamente ruega por el pueblo, pero a su vez también el pueblo ruega por él. Este es, y no otro, el significado de la respuesta colectiva: el Señor sea también con tu espíritu. Bueno, la misma Eucaristía es una plegaria común. No es solo el sacerdote quien da gracias, sino el pueblo todo. Es cierto que el sacerdote es el primero en tomar la palabra, pero fijaos bien que él no empieza la Eucaristía, la acción de gracias, sino después que vosotros se lo habéis permitido, diciendo: es cosa digna y justa. Bueno, este aquí es un comentario, ¿no?, de la liturgia de San Juan Crisóstomo. Por lo demás, no debéis maravillaros de que el pueblo se una con el sacerdote desde el momento que su voz se une a la de los querubines y a las de los coros angélicos para elevar al cielo aquel himno sagrado que es el himno de los ángeles. Bueno, aquí la participación de los fieles, ¿no?, por el canto, ¿no?, que habla San Juan Crisóstomo. Os digo esto, hermanos míos, a fin de que cada uno, aquí San Juan Crisóstomo quien habla, aun aquellos que están sujetos a los otros, esté atento. Y para que comprendamos bien que nosotros todos formamos un cuerpo y que no existe entre nosotros otra diferencia que la que hay entre un miembro y otro, y por lo mismo no lo encomendemos todo al sacerdote, sino que, por el contrario, conforme conviene a un mismo cuerpo, procuremos aficionarnos a lo que interesa a toda la Iglesia. Esto, además de aumentar en nosotros la confianza de que seremos oídos, nos proporciona también una fuerza muy considerable, ¿no? Está aquí hablando de la unión, ¿no?, de la oración personal con la oración pública, ¿no?, en que todos, ¿no?, rezan juntos. No es solamente mi oración personal, sino que mi oración se une a la oración de los otros. En la Iglesia no debe darse orgullo en los superiores ni esclavitud en los inferiores, sino que la superioridad espiritual entonces existe verdaderamente cuando aquel que de ella está revestido se toma más solicitud y trabaja más por vuestra salud que para procurarse honores. Bueno, esa es la lección de humildad de San Juan Crisóstomo. Los que tienen un cargo superior tienen que usarlo, ¿no?, para aún más para el bien de los otros, no para el orgullo, ¿no? Es lo que nos enseña el Señor, ¿no?, cuando dice, ¿no?, es el enseñamiento del Señor varias veces a los apóstoles, no entre vosotros no será como, ¿no?, el que es el superior, que sea el siervo de todos, ¿no? Resumamos, debemos estar en la Iglesia como los habitantes de una misma casa. Debemos estar en ella como las partes de un mismo cuerpo, ya que procedemos de un mismo origen, que es el bautismo. Tomamos el manjar de la misma mesa, bebemos todos de una misma fuente de gracias y todos nos hemos aprovechado de una misma creación, así como tenemos un solo y el mismo Padre. ¿Por qué pues nos separamos cuando son tantas las cosas que nos unen? ¿Por qué nos dividiremos? Muchas veces el mismo dolor, la misma calamidad nos aflige y aún con frecuencia debemos mezclar nuestras lágrimas. Ciertamente el objeto más grande de condolencia que yo conozco consiste en que estemos separados los unos de los otros, nosotros que debiéramos así estar unidos íntimamente como los miembros de un solo cuerpo. Bueno,
Aquí tenemos, ¿no?, el comentario de San Juan Crisóstomo sobre esa unidad, ¿no?, de la iglesia, sobre todo en la oración, ¿no?, entre los diferentes miembros, ¿no?, entre los fieles. Bueno, aquí está por el punto 6 la doctrina de San Juan Crisóstomo. El punto 7 es el deseo de la iglesia. Aquí son comentarios de diferentes documentos del magisterio. La Iglesia, así en la celebración del santo sacrificio de la misa, como en la recitación del oficio divino, y lo propio cuando administra los santos sacramentos, siempre practica estos actos no como persona privada, sino como verdadera representante de los fieles. Precisamente uno de los caracteres propios de la Sagrada Liturgia consiste en que los actos del culto, para que puedan llamarse actos litúrgicos, deben ser actos públicos, esto es, que se practiquen en nombre y con la autoridad de la sociedad cristiana. Y por lo mismo que entra en la naturaleza misma de la liturgia que sus actos se ejecuten en nombre de toda la comunidad, de ahí el verdadero deseo de la Iglesia de que los fieles participen y se unan con sus ministros en las funciones litúrgicas. Bueno, aquí será el comentario de documentos. Por eso ha ordenado que uno de los temas de la Sagrada Predicación consista en explicar los misterios contenidos en el santo sacrificio de la misa. Por eso prescribe también que antes de administrar los demás importantes sacramentos, se explique a los asistentes la naturaleza de los mismos, las disposiciones con las cuales deben recibirse y los efectos que causan en el alma. Esa instrucción viene de las instrucciones del Concilio de Trento. Si toman los ceremoniarios que vienen de esa época, se dice, sobre todo ante los sacramentos, que los sacerdotes como expliquen, notadamente en ceremonias importantes como es el bautismo o el matrimonio, con una homilía breve a los fieles lo que es lo que van a recibir. ¿Qué quiere decir esa realidad que van a recibir? Entonces, por ejemplo, si toman el ceremoniario de la Semana Santa, se va a decir en la forma de Memoriare Ritum, en que el sacerdote habla una breve alocución a los fieles antes de la procesión de ramos, etc. Entonces, esa manera de... Eso fue el deseo de la Iglesia desde el Concilio de Trento, muy fuerte allá, de que los fieles conozcan las realidades que van a recibir, a través de la catequesis y sobre todo en los sacramentos, de explicaciones, aunque sean breves, de esa realidad que van a recibir. Ese tan ardiente deseo de la Iglesia nos le revela el motu propio publicado por el Sumo Pontífice Pío XII, San Pío X, perdón, no, estamos hablando de Pío X, San Pío X, el día 22 de noviembre de 1903. Así dice el Santo Padre, el Papa San Pío X. Nuestro más vivo deseo es que el verdadero espíritu cristiano reflorezca en todas sus formas y se mantenga en todos los fieles. Es pues necesario atender ante todo a la santidad de la dignidad del templo, donde todos los fieles se congregan precisamente para beber este espíritu en su fuente primera e indispensable, a saber, la participación activa en los sagrados misterios, en la oración pública y solemne de la Iglesia. Bueno, y comentario del Papa San Pío X. El eminentísimo y reverendísimo cardenal Pedro Gasparri escribía el día 15 de marzo de 1915 en nombre del Papa Benedicto XV a los organizadores del Congreso Litúrgico de Montserrat. Bueno, aquí dice el autor: difundiendo entre los fieles el exacto conocimiento de la liturgia y procurando que sus corazones experimenten el gusto sagrado de las fórmulas, de los ritos, de los cantos, por medio de los cuales, en unión con la Madre de todos, rinden a Dios el culto,
atrayéndoles a la participación activa de los santos misterios y de las fiestas eclesiásticas, todo esto no puede menos de servir maravillosamente para juntar de nuevo el pueblo con el sacerdote, devolviéndole a la iglesia, fomentando la piedad, esforzando el vigor de su fe y mejorando su vida. Bueno, aquí es un comentario sobre lo que les hablé de los congresos litúrgicos, los diferentes que existían, que tenía como esa intención de enseñar los fieles como sobre todo el canto, diversos modos de participación en la Santa Misa o en la liturgia en general. Bueno, continuando, además el excelentísimo señor nuncio de su santidad en España, Monseñor Francisco Ragonesi, bueno, aquí es un comentario, repito, del autor, para ponderar la eficacia de la liturgia en la vida cristiana, en la formación religiosa de los fieles, en la clausura del Congreso Litúrgico de Montserrat, celebrado el día 9 de julio de 1915, se expresaba del modo siguiente: la virtud educadora de la liturgia no separa a las puertas del alma, sino que penetra en todas sus facultades y a todos lleva para su cristiano desarrollo su fuerza suave y enérgica, como que es fuerza que arranca de la misma entraña de las cosas divinas. En la vasta complejidad del culto católico hay todos los elementos que la metodología científica emplea para la formación de las inteligencias, y es ancho campo de luz de todo el matiz. Ninguna inteligencia rudimentaria o prócer deja de hallar a recorrerle el camino oportuno y que más le plazca para dirigirse a Dios, centro de toda inteligencia. Bueno, ese comentario que continúa: hace más la liturgia, ella es una objetividad riquísima en orden a la verdad religiosa. Sin ser un cuerpo doctrinal, metodizado según el orden científico de las sumas de la Edad Media, es su contenido de un valor dogmático incomparable. Aquí es el caso de que la liturgia es un testimonio de la tradición. Los ritos litúrgicos sí nos transmiten lo que cree la iglesia. Entonces ese es un punto que diría importante, decir, la liturgia nos transmite a través de su tradición, porque viene lo que la iglesia cree, lo que creemos. Cada acto del culto católico es profesión implícita del dogma e implícita refutación de las herejías. Así la Iglesia actúa por la liturgia sobre el pueblo como excelente pedagogo. No solo enseña a creer por su procedimiento admirable, sino que echa al propio tiempo los cimientos de la verdadera educación intelectual. Bueno, por último, y como confirmación de todo cuanto acabamos de indicar en este capítulo, consignaremos las siguientes conclusiones del Congreso Litúrgico de Montserrat relativas a la participación de los fieles en la Sagrada Liturgia. Aquí es más una cuestión histórica, porque vamos a continuar con la historia ahorita. Entonces, primera, la participación activa de los fieles en los misterios sagrados, en la oración pública y solemne de la Iglesia, es la fuente primera e indispensable del verdadero espíritu cristiano y la forma universal y más fructuosa para dar culto a Dios y conseguir la propia santificación. Segunda conclusión, la participación del pueblo en los actos litúrgicos conviene que sea integral, siguiendo los textos propuestos por la liturgia, tomando parte en el canto y practicando las sagradas ceremonias. Tercera, siendo el santo sacrificio de la misa el centro de la Sagrada Liturgia, los fieles deben procurar tener en ella la máxima participación interna y externa, sintiendo que están unidos con el celebrante, comulgando dentro de ella y no ocupándose de otra cosa que no sea el mismo sacrificio. Bueno, entonces aquí tenemos ese comentario del autor sobre la participación de los fieles en la liturgia. Ahora sí,
vamos a continuar la historia de la liturgia, notadamente la cuestión de las reformas. Entonces quería titular como continuación de la historia de la liturgia, ¿no? Como diciendo, ¿no? Como, en fin, el movimiento litúrgico, primeramente. Entonces, para revisar y resumir lo que fue el movimiento litúrgico, ¿no? Entonces es importante ver eso. Primeramente, el movimiento cuando se originó desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, tenía esta función de explicar a los fieles la liturgia, ¿no? Y las obras principales, principales para divulgar la liturgia, ¿no? Como la obra de vulgarizar, vamos a decir así que se dice, los textos litúrgicos, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, ¿no? Es las obras, ¿no? de Don Guéranger, ¿no? Sobre el año litúrgico, ¿no? Para enseñar y hacer conocer a los fieles como los textos, ¿no? Lo que es la liturgia. Entonces, ese es el movimiento inicial. Sabiendo que eso de explicar a los fieles la liturgia no es algo que es nuevo, ¿no? Es algo que es una insistencia ya que vemos en el Concilio de Trento. Porque el Concilio de Trento va a insistir en la catequesis de los fieles, ¿no? Porque muchos, por conocer mal la fe, van, ¿no? a dejarse llevar por falsas doctrinas. En el caso, ¿no? Inminente en la época, el protestantismo, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que enseñar, ¿no? La fe, ¿no? La catequesis. Y dentro de la catequesis hay la explicación de los ritos católicos, ¿no? No hay que olvidar que los protestantes van a contestar el culto católico tal como existe, ¿no? Va a ser uno de los puntos de la práctica protestante, es de hacer un culto diferente, porque van a decir que el culto católico es un culto que ¿no? En su falsa concepción es un culto que es desvirtuado, ¿no? de la verdadera religión para ellos, ¿no? Que es un culto idólatra, etc. Bueno, ¿no? Entonces, el enseño de la fe católica, ¿no? También sobre los ritos católicos, ¿no? Es decir, mostrar la santidad, ¿no? Y la autenticidad de estos cultos. Entonces, en ese movimiento, ¿no? Solo que a lo largo de los siglos, ¿no? Hubo por parte de gran parte de los sacerdotes una negligencia en este punto, ¿no? De enseñar, simplemente celebraban la misa, pero no había nada, ¿no? En la catequesis sobre, ¿no? Los ritos, ¿no? Y eso va a volver con mucha fuerza, ¿no? En los fines del siglo XIX, ¿no? Ese de querer reenseñar a la gente los diferentes ritos. Lo que pasa es que eso va a lo largo del siglo XX, sobre todo, ¿no? Después de las guerras, a convertirse en una especie de obsesión, ¿no? De que la liturgia que tenemos, y mire, no es simplemente explicar la liturgia a los fieles, es que la liturgia que tenemos ya en nuestro tiempo no sirve más, ¿no? Para hacer la oración de la iglesia, porque no es más la oración del tiempo. Van a tener esa concepción, ¿no? De que la liturgia, ¿no? Tiene que estar adaptada a nuestro tiempo, ¿no? Y nuestro tiempo es diferente del tiempo en que aparecieron estos ritos, ¿no? No es más, tenemos una liturgia que nos va a hablar de realidades que son eternas, ¿no? Y que es para todos los tiempos, de cierto modo, ¿no? Porque aunque haya históricamente lo que es normal, cambios, ¿no? En los ritos, ¿no? El rito que se celebra no es igual en exactitud, ¿no? De las rúbricas, de los gestos, ¿no? Que lo que se hacía en Edad Media, ¿no? Eso es evidente, eso lo sabemos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Existe una continuidad de estos ritos, ¿no? Porque ellos hablan de la misma realidad. Los misterios son siempre los mismos, ellos no cambian, ¿no? Cuando hablamos de la resurrección, de la pasión, resurrección del Señor, ascensión, Pentecostés, los misterios son los mismos, ¿no? No cambian. Pero vamos a empezar a tener esa concepción de que los ritos tal cual existen, ya en nuestro tiempo ya no dicen nada a los fieles. Entonces tenemos que inventar una cosa nueva, ¿no? De cierto modo. Y en ese movimiento van a aparecer las llamadas
En la época de Pío XII, los diferentes movimientos litúrgicos van a concluir, por ejemplo, en la creación de la Comisión para la Reforma Litúrgica. Esa comisión va a instituir varias cosas, pero entre ellas, lo más importante, para resumir, porque no quiero entrar en detalle, sobre esa comisión tampoco tengo datos concretos para decirles cómo fue el andamiento de esa comisión, pero lo que va a concluir esa comisión va a ser la reforma de la Semana Santa y de las rúbricas de 1955. ¿Por qué? Porque vamos a empezar la Semana Santa. Aquí tenemos en esta iglesia la Semana Santa anterior a los ritos. Hay que explicar por qué esta preferencia por los ritos anteriores a 55, cuando estamos aquí hablando de la reforma de 55. Entonces, en esa misma idea, los ritos de la iglesia tal cual existen ya no están diciendo nada a la gente en ese tiempo. Entonces, tenemos un motivo que es el pastoral. Y es un punto muy importante que van a repetir los reformadores por la primera vez en la historia de la iglesia. Sí, por la primera vez, el motivo pastoral, y voy aquí a poner aquí entre comillas, el motivo pastoral va a ser como el motivo que va a mover esa reforma. Entonces, repitiendo, la idea principal es los ritos que existen no dicen más nada a los fieles en nuestros tiempos, entonces tenemos que reformarlos para que sean más adaptados a los fieles, motivo que van a llamar pastoral, es la pastoral litúrgica. Aquí está. Entonces van a instituir una nueva ceremonia. El Papa Pío XII, cuando instituye esa nueva Semana Santa con su decreto, pocos años antes de su muerte, va a insistir en la cuestión del cambio de horario. Lo que pasa, para explicarles brevemente la cuestión del horario en la Semana Santa, es que todos los ritos de la Semana Santa, todas las misas, en fin, se celebraba por la mañana. ¿Por qué? Porque existe, sobre todo desde la época de San Pío V, ese decreto en que prohíbe la celebración de misas después del mediodía. ¿Cuál es el problema? Es que la disciplina antiguísima, en vigor en la iglesia, enseña que para uno recibir la comunión y para el sacerdote celebrar la misa, él tiene que guardar un ayuno desde medianoche. Era la disciplina tradicional. Entonces, si después de medianoche de ese día usted comió o bebió algo, entonces no está más apto a recibir la comunión. Era la disciplina antigua, que estaba en vigor todavía en ese tiempo. Y para facilitar el cumplimiento de ese precepto, las misas por la tarde eran prohibidas. Y eso fue por el decreto del Papa San Pío V. Y eso incluyó la celebración de la misa del Sábado Santo, de la misa del Jueves Santo y, en fin, de la ceremonia, de la misa que llamamos de los presantificados del Viernes Santo, porque el sacerdote comulga en este día, y de la misa del Sábado Santo. Por eso, el precepto de la comunión. Igualmente, en la antigüedad había la costumbre de que el día de ayuno, la gente comía solo una vez, y esa vez el atardecer. Entonces, todo el día, un día de ayuno, la disciplina antigua era no se comía nada hasta la tarde. Era más o menos como hacen los musulmanes en el Ramadán, para que tengan una idea. Entonces, solo se come después de la tarde. No era la disciplina antigua del ayuno. Después, esa disciplina fue como que moderada. Entonces, empezaron como llevar esta comida única de la tarde hasta el mediodía, a la comida del mediodía, y luego con el tiempo se comenzó a comer un poquito por la mañana y un poquito por la tarde, como las dos colaciones. Es como la disciplina del ayuno que conocemos hoy. Si hay una sola comida que, bueno, la disciplina actual no es obligatoria que sea al mediodía, pero así se cumplía ya desde mucho tiempo.
una sola comida a mediodía y un poquito, una colación por la mañana, una colación por la tarde. Es así que se hace el ayuno. Entonces, por eso, como la comida principal dejó de ser en la tarde y pasó a ser por la mañana, el oficio de vísperas durante la Cuaresma, para guardar esa costumbre de que se comía después de vísperas, comenzaba a ser dicho por la mañana. Entonces las rúbricas antiguas decían, en la Cuaresma las vísperas se dicen en horario matutino, se dicen por la mañana, antes de la comida de mediodía, porque así guardamos esa costumbre de decir vísperas antes de comer. Entonces esa cuestión del cambio de horario era una cuestión que puntaba los dedos de los pastorales, porque decían los fieles, estamos celebrando la misa de la noche de Pascua, que Cristo resucitó, por la mañana en el sábado. Y esa cuestión del horario va a ser el punto que va a ser como el principal en la reforma de la Semana Santa. Va a ser de restablecer los horarios de la Semana Santa. Entonces las misas de la Semana Santa, todas ellas pasarán a ser por la tarde o por la noche, en la reforma. Sin embargo, aunque la insistencia sea en el horario de la Semana Santa, hay que pensar que no fue solamente el horario, pero todo el rito cambió. Se instituyó en 1955, que entró en vigor en 56, un nuevo rito para celebrar la Semana Santa, una nueva manera. Se cambió todo, desde la bendición de los ramos, la misa del Jueves Santo, la ceremonia del viernes y la de Sábado Santo. Una cosa que llama mucho la atención en esta reforma de la Semana Santa es que la ceremonia, como ustedes van a ver, de los ramos mañana, para los que estarán en la bendición, la misa cantada y la procesión, la ceremonia de los ramos más la ceremonia del Viernes Santo, ellas se inspiran, aunque no sean una misa, se inspiran en una misa, como en la celebración de la misa. Tiene la estructura de una misa. Entonces, si toman los ritos de Domingo de Ramos Antiguo, van a ver que prácticamente la bendición de los ramos tiene como si fuera un introito, una oración, una epístola gradual, evangelio, sanctus, prefacio, oración de la consagración. Tiene toda esa estructura. La diferencia es que lo que se consagra no es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no?, en la bendición de los ramos, sino son los ramos que son consagrados, ¿no? Y luego se distribuyen a los fieles como si fuera la comunión, se despide los fieles como en el procedamos in pace, como si fuera el ite missae de la misa, y luego vamos en procesión. Y la vuelta de la procesión, sí, ahí hay la misa de los ramos, que es la misa, ¿no? Y el Viernes Santo es igual, ¿no? Existe con la hostia que ya fue consagrada el día anterior. Por eso no se celebra misa el Viernes Santo, porque celebramos esa ceremonia con una hostia que ya fue consagrada en el día anterior, en la misa del Jueves Santo. Y hay una ceremonia semejante al ofertorio de la misa, que se concluye por el Padre Nuestro y la comunión del sacerdote, ¿no? Recordando que en la antigua Semana Santa solamente el sacerdote comulga, ¿no? Es una tradición antiquísima en la iglesia, ¿no?, de que los fieles no comulgan ese día por ser el día de la muerte de Cristo, ¿no? La comunión siendo este gesto pascual, no esperamos hasta Pascua para comulgar, no es eso la disciplina. El sacerdote, sin embargo, comulga la hostia del Viernes Santo, la hostia que fue consagrada en el Jueves Santo, porque nuestro Señor en el Viernes Santo como consume el sacrificio que celebró en la última cena. En la última cena celebra el sacrificio es consumado en la cruz, ¿no? Es el momento que está consumado, ¿no? El sacerdote consume esta hostia consagrada en el anterior porque él consume el sacrificio como Cristo, ¿no?, lo consumió, ¿no?, en este día, ¿no? Entonces esos son los ritos. Entonces todo el rito fue reformado. Me gustaría la próxima vez, en esta clase no será posible de empezar a hacer un comentario, que fue hecho por un obispo francés que por mucho tiempo fue cerimoniero papal, en la época de Pío XII. Se trata de Monseñor Gromier, aquí escribe el nombre, en que él va a ser en 1962, pocos años antes de
no sé si murió como el año siguiente o 2 años después, pero va a ser un comentario en 1962 en un congreso de la reforma que entró en vigor en 1956, de esa Semana Santa. Me gustaría que pudiera aquí leer con ustedes ese comentario. Es un comentario que está en francés, bueno, voy a hacer posible para que tenga una versión en lengua española de ese comentario de la reforma, en que él va a decir, él va a criticar en ese cambio de esa Semana Santa. Bien. Entonces, después de esa reforma de 56, vamos a entrar en una serie de reformas, una por tras de otra, hasta concluir en la reforma de 1969. Entonces, tendremos otra reforma de las rúbricas, 1962. Empieza el Concilio Vaticano II en 1962, otra 1965 a la conclusión del Concilio Vaticano II, otra en 1967 y otra en 1969. En poco más de 10 años tenemos todas esas reformas aquí. Porque la insistencia, pueden ver, son como 5 reformas. Todo eso tiene como la insistencia, en esa cuestión de la pastoral, de que los ritos tal cual lo tenemos hoy ya no están aptos a que la gente participe de la liturgia. Es necesario un nuevo rito en que la gente pueda participar. Esa será la obsesión, vamos a decir, que vamos a ver en el movimiento litúrgico. Bueno, para que prepare mejor el material, para que empecemos esa parte del curso, voy solamente a hacer una conclusión y vamos a terminar un poco más temprano de lo que le costumbre. Normalmente terminamos a las 11:10, hoy vamos a terminar a las 11, para que disponga de más material, sobre todo sobre ese de la reforma de 56, y vamos a hacer un comentario de esas 2 reformas del concilio, del documento Sacrosanctum Concilium, que es el documento del concilio sobre la reforma litúrgica, y su aplicación posterior en siglo 65, 67 y en fin en el misal, esa reforma aquí conocida como el Novus Ordo, de 1969, y ver lo que va. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper.